Hacerse una mamografía una vez al año previene el cáncer de mamas. Yo me controlo. Bueno, la señora se controla y todos nos debemos de controlar, ¿eh? A partir de los 40 años, como decimos siempre, una ecografía mamaria y una mamografía son necesarias para justamente llegar a una detección precoz y de esta manera tener una posibilidad de curación cuando hablamos del cáncer de mama. Consultorio virtual está el doctor Berman, que está de cumpleaños. Feliz cumpleaños, doctor. Muchas gracias. Guido. Muchas gracias. ¿Está viejísimo ya? ¿Cuántos años? No, los 30 es un tema, cuando es una cosa increíble. No te hagas el canchero, por Dios. Bueno, a ver. Bueno, a ver, consultorio virtual tiene que ver con la hipertensión pulmonar. Laura nos escribe y nos dice, hace 7 años me diagnosticaron hipertensión pulmonar y estoy tratada con sildenafil, que es el conocido Viagra, con warfarina, que es un anticoagulante, y con espironolactona, que es un diurético. Y quiere saber si hay alguna cosa nueva que se pueda hacer. Aclaremos primero esto. Así como tenemos hipertensión arterial general, que tiene que ver con lo que tomamos en el brazo, con el manguito, la hipertensión arterial, también hay un sistema de arterias en el pulmón y muchas veces hay hipertensión pulmonar. Ese sistema suele pasar que aumente la presión arterial, ya sea en forma primaria, sin causa aparente, o por alguna enfermedad que lo asocie. Los tratamientos que te están haciendo son correctos. En este momento no hay ninguna cosa nueva que haya salido para esto. Lo que sí surgió, lo último que hay es el sildenafil, que realmente mejoró el pronóstico de estos pacientes. Por eso es muy importante que hagas un seguimiento y un tratamiento en forma rutinaria para poder mejorar el pronóstico y para que tus síntomas sean los mejores posibles. Gracias, Guido. Bueno, vamos a conversar ahora con el doctor Álvaro Saurí, que es jefe de la División de Cuidados Paliativos del Instituto de Oncología Ángel Roffo de la Universidad de Buenos Aires. Un tema delicado, pero ¿quién mejor que él, que diariamente convive con esta situación, para saber cuáles son los lineamientos, cuál es la postura que se debe tomar y si hay una única postura? ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Bien, gracias. Bueno, estamos hablando de la vida y la muerte, de ese pasaje intermedio, de este proceso muy duro y muy doloroso, no solamente para el paciente, sino también para todo el entorno familiar. ¿Existen acuerdos entre los médicos y la familia para acompañar un proceso de manera distinta en un caso u en otro? ¿Hay una legislación? Bueno, vamos de a uno porque son muchas las cosas que se han preguntado en una sola. En realidad, en cuidados paliativos se busca el consenso, que es una manera de acordar cómo una persona va a vivir la última etapa de su vida, si podemos definirla así, porque a veces ni siquiera lo sabemos. Por eso es importante puntualizar que los cuidados paliativos, en realidad, lo que apunta es hacia la calidad de vida. Exacto. ¿No? Más que pensar en cómo morirse, cómo vivir. Y aquí viene el desafío. No se lleva a las patadas con la medicina, se complementa. Hace un ratito escuchaba de proporcionalidad, ¿no es cierto? Entonces tenemos que integrar todos estos conceptos hacia una lógica. Y siempre se busca el acuerdo, acordar. Tal es así que una persona puede preacordar algo, en lo que se llama las decisiones anticipadas. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, si se encontrara en tal o cual situación que desea desistir de una nutrición artificial, respirador, etcétera, etcétera. Si la situación se declarara irreversible y no tuviera él la voluntad de poder expresarlo, ¿no es cierto?, queda delegada en la familia, acorde a su historia, a su forma de pensar, de sentir, ¿no es cierto?, que desea tal y cual cosa. En principio eso es válido porque no daña a terceros y eso es una decisión íntima. Por supuesto. Como dice, solo la discutirá si es así con Dios. Obvio. Ahora, ¿existe una situación de incomodidad o se presenta en la práctica esto que debiera ser un acompañamiento por parte del tratamiento médico y de estos cuidados paliativos que están planteados? ¿O hoy, gracias a Dios, después de algunos años, estos conviven y pueden inclusive entre ambos llegar a este consenso también? Bien. Incomodidad siempre va a haber porque es necesario el disenso, pero tiene que haber intercambio de opinión. Primero. Entonces, que una persona pueda morir o lo veamos cercano, necesariamente genera en todos una incomodidad. Es un tema difícil. Lo que no quiere decir que últimamente, merced al conocimiento de los cuidados paliativos, se va integrando con las diferentes partes de la medicina,
Ustedes hablaban de dolor, bueno, el dolor también está intrauterino. Y hablemos del dolor moral, a lo mejor de algo concebido en una situación de violencia. Fíjense, porque se discute, ¿no es cierto?, el aborto. Pero no quiero entrar en ese tema. No. Pero también nos involucra en los cuidados paliativos, en el final de la vida, el poder convivir con la medicina, lo que hoy en día presta y ayuda, y discutir esto de vuelta, si eso no proporcionado, si eso no apropiado para esa persona. Por eso la discusión en los temas de ética siempre van dirigidas a la persona. Hay conceptos fundamentales, hay conceptos que son estructurantes de una conducta. El respeto de la autonomía, ¿no es cierto? El principio de no dañar, no maleficencia, el principio de beneficencia y un principio que está acorde a lo que se pueda disponer, que es de justicia. Ahora, ¿y qué pasa con el derecho? ¿Qué pasa con la propia decisión? Que en algunos casos, como decíamos al principio, se pueden interponer con la voluntad médica, que es, tengo recursos para seguir adelante, tengo recursos médicos, científicos, que permiten prolongar esta vida en determinadas circunstancias, pero yo no quiero, elegí llegar hasta este momento. ¿Esto es contemplado? ¿No lo es? ¿El paciente tiene que decidir quedarse en su casa y dejarse morir? ¿O tiene derecho a poder recibir estos cuidados paliativos para llegar a esta instancia final? Por supuesto. En principio, la persona tiene derecho a que su voluntad sea respetada. Lo que no quiere decir que tiene que estar abandonado en su casa. Por supuesto, obvio. Por lo tanto, los cuidados paliativos es una opción apropiada, quizá no la única, pero es una opción apropiada para que una persona pueda estar de la mejor manera que considera ella, asistir y estar frente a la muerte. ¿Qué digamos, profesionales llevan a cabo estos cuidados paliativos? Es un equipo. Es un equipo. Es un equipo y debe ser un equipo. En un equipo interviene la enfermera, que está muchísimo más tiempo que el médico con la persona y la familia. También incluye los voluntarios, porque hay acciones que pueden ser delegadas para apoyar a esa familia a seguir sosteniéndose en esa situación. Sí. Por supuesto, el médico para hacer lo que se llama el control del síntoma, que no haya sufrimiento, que es aquello que la persona nos dice le hace sufrir. Por supuesto, puede ser necesario un psicólogo, puede ser necesario un kinesiólogo, puede ser necesario un ministro de alguna fe que profesa la persona. Claro. O sea, siempre es un equipo. Es demasiado para uno solo. Es demasiado para uno solo. Es demasiado. Y hablando de esta instancia, si el paciente no lo solicita como una decisión propia, una necesidad, a usted como doctor, o a todos los doctores que tenemos acá, ¿cuál es el momento en donde esto aparece como una necesidad? ¿Es la queja, es el dolor, es el sufrimiento, es la posibilidad de no curar o dónde aparece el cuidado paliativo en escena? Bueno, este es el planteo de cuándo hacerlo. En realidad, hay maneras de poder plantear las cosas. En algunos casos conviene hacerlo del inicio, del momento en que se diagnostica una enfermedad. Claro. Porque esto, es decir, lo que no tenemos derecho es a ser dueños del tiempo del otro. Bueno, el hecho de poder informar, de decirle y acompañar, porque informar no es solo decirle y chao, es acompañar la instancia de lo que viene después. Es decir, yo me entero de una noticia, para lo cual hay una estrategia de cómo dar las malas noticias, pero el problema no es ese momento, que es muy duro, sino lo que va a pensar al día siguiente y los sucesivos días. Acá viene el acompañamiento. Totalmente. Aparte, esta instancia que pueda ser previa a cuando sucede, me parece que es, no sé, por lo menos en lo personal, suena tanto más amigable. Totalmente. A llegar a una instancia terminal de dolor, de sufrimiento, de desesperanza. Bueno, pero de si angustia. pasa esto, perdóname que te interrumpa, estamos haciendo mal los cuidados paliativos. Exacto. Por eso es el acompañamiento. Y a noticiar a alguien es un proceso. Recién se hablaba del dolor en los niños. Hay una patología donde el chico no tiene el desarrollo de los axones,
o sea, del sistema nervioso periférico, y sin querer se va automutilando por no tener sensibilidad. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que hay aspectos del dolor que son en sí mismos vitales, para no meter los dedos en el enchufe y tener una reacción. El dolor como tal es una señal. Cuando dejó de serlo, entonces ya pasa a ser inútil. Ya pasa a ser no necesario porque conocemos qué es lo que está pasando. Perfecto. Guido tiene una pregunta. Guido, si me permitís, vamos a hacerla después, vamos a seguir conversando con el doctor, porque me parece muy interesante. Me voy a la mesa a hablar con nuestra psicóloga un ratito, para reforzar este concepto de la decisión, ¿no? Del poder de elección, que en estas circunstancias, no sé por qué, de golpe sentimos que la perdemos. Digamos que somos los protagonistas de nuestra vida y tenemos el derecho de ser los protagonistas también en esta última instancia inevitable, que aunque no la querramos, que aunque nos dé miedo, vamos a llegar de todas maneras. Quiero contarles lo que decía Cicely Saunders, que es quien acuñó el término de cuidados paliativos. Ella decía que el modo en que muere una persona va a permanecer en el recuerdo de quienes acompañaron a esta persona. Y me parece que esto engloba mucho, porque la manera en que uno acompaña al otro, la manera en que uno vive las muertes de quienes están a nuestro alrededor, es la manera en que voy a vivir yo mi propia muerte. Tenemos un montón de micromuertes a lo largo de la vida. Tenemos un montón de hechos que nos permiten llegar a esta instancia, no del todo no preparados. En la vida nos ocurren un montón de situaciones que terminan y empiezan otros procesos, y nos destetamos y terminamos una escuela y terminamos una relación. Tenemos incontables pérdidas y duelos que realizar. ¿Para qué? Para que podamos conversar, como decía el doctor, anticipadamente, pero ¿cuándo? Cuando suceden situaciones que nos tocan a nivel familiar, es el momento de que nos podamos comunicar unos entre otros. A mí me gustaría esto o lo otro, tal cuestión me da miedo. Es en ese momento, antes, mucho antes, porque no tenemos que olvidarnos de que somos mortales siempre. Nadie sabe cuándo ha de ocurrir, pero cuando tenemos una enfermedad, esa enfermedad es la que está dictaminando anticipadamente que yo soy mortal, como si nos sorprendiéramos, como si dijéramos, uy, mira, me tocó, pero claro, nos va a tocar. Ahora, vos hablabas de esta imagen que nos devuelve esta instancia final de la muerte de un familiar, es la que nos va a acompañar por el resto de nuestras vidas. Así es. Ahora, pese a que esta imagen no sea la que nosotros no querramos, también me parece que es importante reforzar el concepto de la posibilidad de que el otro elija. No, sí, es que somos autónomos, porque totalmente. Acá también hay un planteo como egoísta. Yo no puedo convivir con la posibilidad de no haber llegado hasta las últimas consecuencias. Es que, ¿qué son las últimas consecuencias? ¿Qué significan las últimas consecuencias para el otro? Por ahí tiene un significado y un costo altísimo. ¿Sabes qué pasa? La muerte es un evento personal. Es un evento en el que uno solo va a retirarse de esta vida. Y es muy importante poder elegir qué tratamiento, hasta cuándo, saber quién nos va a escuchar, en dónde yo quisiera terminar mis días, las cuestiones de despedidas, de cierres, de reencuentros, de perdones, de suelta. Esta suelta de angustias, de sufrimientos, es la sanación de la que yo antes les hablaba. Exactamente. Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa. Recuerden que tienen la posibilidad de llamarnos, de mandarnos un mensaje, de comentarnos, porque sabemos que es un tema muy delicado, que engloba muchísimos sentimientos a la vez. Ahí están nuestros teléfonos, nos pueden llamar. Se queda el doctor Sauri con nosotros, así que no se mueven de ahí, ya venimos. Para prevenir la violencia hay que informarse y vos nos podés ayudar. La violencia familiar aparece en toda clase de hogares. Es un ataque contra la salud y la vida de muchas mujeres. Por eso, ojo, es muy importante que estés atenta a las señales. No dejes que te golpeen, que te empujen ni te insulten. Si sos víctima del maltrato, golpes o abandono, o si sabes de algún familiar o una amiga que está viviendo esa situación, llama al 137 en la ciudad de Buenos Aires las 24 horas, los 365 días del año. Decile no a la violencia. Si vos no podés frenarla, nosotros sí. ¿Sabías que
La historia clínica tiene carácter único dentro de cada establecimiento asistencial público o privado y debe identificar al paciente por medio de una clave uniforme, la que deberá ser comunicada al interesado.